quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató.
no hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Dios, todo es para tu gloria, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios y lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios y lo soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos reunidos aquí en este segundo domingo del mes de mayo. Como todos sabemos, pues es un día muy especial en donde todo el mundo pues hoy honra a las madres, como que hace un paréntesis dentro de nuestras actividades cotidianas y queremos rendir un homenaje a las madres. Pues bien, en ese sentido, pues vamos a también homenajear a las madres y vamos a exponer en esta mañana, estamos haciendo un paréntesis
en la exposición del libro de Mateo, que estamos predicando todos los domingos, y hoy vamos a hablar sobre una mujer, una madre, cuyas actitudes, cuya fe en nuestro Señor realmente transmiten enseñanzas muy profundas que es necesario que conozcamos, es necesario que también podemos conocer para poderlo aplicar a nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar en esta mañana sobre un personaje que es muy poco conocido, al menos por su nombre, es Jocabed. ¿Quién es Jocabed? Es la madre de Moisés, cuyas enseñanzas son muy profundas y te invito a que pues, las podamos conocer y al mismo tiempo pues que podamos aplicarla a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos ponemos en tu presencia. Tu palabra va a ser expuesta. Toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y que todo lo que aprendamos, Señor, lo pongamos por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos, como dijimos, a hablar en esta mañana sobre Jocabed. A manera de introducción, podemos señalar que la Biblia está llena pues de historias auténticas que han sido demostradas por la misma arqueología, puesto que han encontrado restos de ciudades antiguas que demuestran pues que los detalles que nos da la Biblia coinciden exactamente con el modo de vivir de aquellos pueblos antiguos. Hay historias bíblicas que parecen una verdadera novela, como es el caso de la historia de José, pero la novela no es más que una imitación de la vida real. Hoy hay novelas que están llenas de mensajes equivocados que distorsionan la mente humana, afectando el comportamiento de las personas, afectando pues la moral de las personas y también las buenas costumbres de las personas. En la novela, la mente pues inteligente del autor como que traza el camino, junta los detalles y encausa el propósito pues de lo que quiere dar a conocer. En cambio, la historia verdadera se descubre pues a veces de un modo muy claro la sabia mente del autor. ¿Y quién es el autor de la vida? Pues Dios. José, por ejemplo, descubrió que todo lo que había pasado, pues que fue vendido por sus hermanos, que fue esclavizado, que fue acusado injustamente y que fue condenado, fue por un propósito, con un propósito de Dios. Y que él mismo estuvo pues en el control de todo, alcanzándole la provisión necesaria mientras duraba su preparación. Vamos a leer lo que José expresa a sus hermanos cuando los ve, cuando ellos piensan que él tenía un espíritu de venganza y que los iba a matar. Vamos a leer lo que nos dice Génesis en el capítulo 50, el verso 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Al mirar la vida de José, nos podríamos preguntar, ¿acaso nosotros no hemos visto la providencia de Dios en muchos detalles en nuestra vida? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque Dios nos conduce por caminos que jamás nosotros hubiéramos ideado. Pero cuando miramos nuestra vida retrospectivamente, nos damos cuenta que Dios ha obrado maravillosamente, cumpliendo pues aquella promesa que hizo a su pueblo, ¿no? Y que está en Jeremías, en el capítulo 29, el verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En sus planes, Dios utiliza instrumentos humanos. Y qué bueno que pueda hallar en nosotros pues esos instrumentos dóciles
para hacer cumplir su voluntad. La madre de Moisés fue un instrumento de Dios. Dios la usó para los planes que tenía para el caudillo de Israel y también para su pueblo escogido. En el mensaje de hoy vamos a ver las características de este instrumento de Dios. Vamos a hablar sobre su matrimonio, vamos a hablar sobre su fe, vamos a hablar sobre su confianza, su desprendimiento, vamos a hablar sobre su astucia y como conclusión, el premio de su fe. Como verán, hay mucho que hablar, así que pues tomamos atento, vamos a hablar muy rápido y tomen debida nota de lo que Dios va a enseñarte en esta mañana. Éxodo, en el capítulo 2, los versos del 1 al 5 nos dice las escrituras: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y la hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en un carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciéndole: porque de las aguas lo saqué. Bien, es tremenda historia de Jocabed y es el inicio o el nacimiento de Moisés. Entonces vamos a hablar primero sobre el matrimonio de Jocabed y vamos a hablar sobre sus hijos. La escritura nos muestra que Jocabed era hija de Leví y que se casó con un hombre también de la tribu de Leví. En el libro de Números nos da mayor información proporcionándonos el nombre de su esposo. En Números 26:59 dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hijo de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermano. Por extraño que parezca, ella se casó con su sobrino y por ende era tanto la esposa como la tía de Amram, hermana de su padre. Vamos a leerlo. Está en Éxodo 6, en el verso 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los casamientos con tías y sobrinos, o con tíos y sobrinos, no eran ilegales, pues, antes de la ley de Moisés. Más bien eran muy comunes en Oriente. Amram y Jocabed, a esa unión, les nacieron 3 hijos, y cada uno de ellos se hizo famoso en su campo. Miriam, o María, no, era una mujer virtuosa, poetisa, música, que estuvo íntimamente pues vinculada con sus 2 hermanos en la historia de Israel. Por otro lado tenemos a su segundo hijo, que es Aarón, quien se convirtió en el sumo sacerdote de Israel y fue fundador del sacerdocio aarónico. Y Moisés
¿no? Que llegó a ser uno de los principales líderes nacionales y legisladores que el mundo haya conocido. Entonces, cuando vemos el éxito en la vida de los hijos de Jocabed, nos podríamos preguntar cómo, cómo pudieron alcanzar ello. Y es que el matrimonio de Jocabed, en el matrimonio de Jocabed podemos ver, como dijimos, que ella se casó con un hombre también de su misma tribu. Y eso simboliza la importancia de la unión espiritual que debe existir en un matrimonio. Hay un orden establecido por Dios para el éxito en nuestras vidas. Y vamos a leerlo, está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 23. Y la Escritura nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos aquí, pues las Escrituras establece que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Y ese orden, espíritu, alma y cuerpo, pues ese es el orden establecido para el éxito, de repente para tus estudios, para el éxito en tu trabajo, para el éxito en tu matrimonio. Espíritu, alma y cuerpo. Primero tiene que ver la unión espiritual, un mismo Dios, una misma creencia, ¿no? Es primero arrancar con el espíritu, después para el alma y después para el cuerpo. Lamentablemente, hoy, pues los principios del mundo siempre son al revés de los principios de Dios. Primero quieren la unión de cuerpos y después llegar a la unión de espíritu y nunca llegan. Nunca llegan, ¿no? Estas tres áreas, el espíritu, alma y el cuerpo, necesitan ser alimentados todos los días. El espíritu, que es la parte de Dios dentro de nosotros, se alimenta pues con la lectura de la palabra de Dios, la oración y el ayuno. El alma es la inteligencia, son los sentimientos, son las emociones, que es la voluntad. Y esto se alimenta pues diariamente con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que actuamos. Es decir, con todas nuestras vivencias se alimenta el alma. Y el cuerpo, que es lo exterior, pues se alimenta a través de los que ingerimos nuestros alimentos, como son las carnes, los vegetales, etcétera, etcétera. Lo prioritario es alimentar el espíritu, porque el espíritu nos va a dar principios de vida. El alma refleja los valores y el cuerpo da a conocer las virtudes. Pero es importante, pues, alimentar el espíritu porque ellos nos va a dar principios. Miren, ¿por qué es importante? Porque casi todos, mi querido hermano, todos hemos llegado al matrimonio sin tomar en cuenta estos principios de vida. Y por la misericordia de Dios, esa relación matrimonial no se ha roto. Pero en algunos casos, la relación esposo y esposa es muy áspera, es indiferente e incluso insoportable. Al no tener principios de vida, los valores, pues, están distorsionados. Veamos algunos ejemplos que nos permiten ilustrar lo que estamos afirmando. Por ejemplo, todos hablan del amor, entonces dicen, se casan y dicen, pues, ¿para qué te casas? Pues yo me caso para ser feliz, dicen, ¿no? Y piensan, pues, que se casan del principio para casarse es para ser feliz. Y el principio del matrimonio no es para que tú te cases para ser feliz, sino para ser feliz a tu cónyuge. Ese es el principio. Porque ¿cuál es el principio del amor? En Juan 3:16 nos dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el principio del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. El principio del amor es dar. Ese es el principio. Entonces, si tú te casas para hacer feliz a tu cónyuge, ¿no? Porque te estás dando a favor de ella, pues, te vas a comportar de tal manera que ella se va a sentir feliz porque todo lo que tú haces le va a agradar. Y si ella se ha casado contigo,
y quiere hacerte feliz, pues no de repente no se pondrá vestidos llamativos, ¿no? Y pensando que de repente dice, bueno, yo me he visto como yo quiero, ¿no? Pero ese es un modo egoísta de ver las cosas, ¿verdad? Porque el principio del amor es dar, o sea, yo me doy en favor de mi esposa para que a mi esposa o de mi cónyuge para que ella sea o él sea feliz. Como no conocemos principios de vida, pues los valores están distorsionados. Algo también de ello, otro ejemplo podríamos mencionar cuando uno se casa y da prioridad al trabajo. Genera dinero, o sea, es la prioridad, generar dinero para que la esposa se sienta a gusto, de repente para que los hijos tengan todo y no sufran de escasez. Pero lo prioritario en el matrimonio es mostrar la gloria de Dios. Es importante establecer que el reino de Dios esté en tu casa, que esté en tu matrimonio, la justicia, la paz, el gozo. Los principios de vida deben regir nuestro existir. Los principios corregirán los valores y tu vida será entonces de paz, de perdón, de comprensión, de amor, de armonía. Y ese estado redundará pues en una unión de cuerpos satisfactoria. En el matrimonio de Jocabed dijimos que es una persona que se casó con con un miembro de la misma tribu. Y eso simboliza la unión espiritual que debe existir en el matrimonio. Un solo Dios, una sola creencia. Y esa es la unión espiritual que debe mantenerse conjuntamente con los hijos que se irán añadiendo. Jocabed fue un instrumento de Dios y ella tuvo que haber tenido pues una profunda y constante pasión por las cosas de Dios, y eso fue transmitido a sus hijos. Entonces, esto nos hace ver, mi querido hermano, el éxito que Jocabed tuvo con sus hijos, nos hace ver que no a los hijos de la iglesia, que no a las mujeres de la iglesia, no a las amigas, no a las vecinas o a cualquier persona, sino tus hijos son los que deben recibir los primeros frutos de los principios de vida recibidos, poniéndoles pues en una ardiente pasión personal por las cosas de Dios. La Biblia resalta la importancia de la enseñanza de una madre. En Proverbios 1:8 nos dice, hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En Proverbios 6:20 nos dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces es muy importante la enseñanza de la madre hacia los hijos. Usted como madre puede hacer muchas cosas por sus hijos, pero enseñar la palabra de Dios debe ser su pasión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el valor para la salvación y también tiene valor para la eternidad. Dios usa la palabra de Dios para atraerlos a Él. Por eso es importante dar a conocer las Escrituras. Si tú le transmites las Escrituras, lo estás llevando a conocer al Señor. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres alimentar fe? Pues tienes que transmitir la palabra de Dios. Por otro lado, también Pablo nos enseña y dice, las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, pues también las escrituras te van a hacer sabio para salvación. Por eso la importancia de conocer las Escrituras. Y por otro lado, también el profeta Isaías señala que la palabra de Dios nunca regresará vacía, nunca regresará a Él sin el propósito divino por el cual fue impartida. Entonces, es importante conocer las Escrituras. Nunca regresa la palabra de Dios vacía, pues va a cumplir su cometido. Si tú transmites palabra de Dios para tus hijos, realmente estás edificando
un ser que realmente pueda impactar el mundo entero. Las madres deben deben poner la palabra de Dios primero en las listas de las cosas que sus hijos deben conocer. Pero, siempre hay un pero primero debe de estar en tu corazón. Primero tiene que estar en tu corazón para que puedas transmitir a tu hijo. Primero, ustedes como madres deben tener pasión por la palabra de Dios antes de poder compartir esa pasión hacia los hijos. Ahora, por otro lado, muy relacionado con el llamamiento de enseñar la palabra de Dios a los hijos está el llamado a enseñar sabiduría. El segundo significado, pues, de la Torá es sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación de los principios dados en las Escrituras a la vida cotidiana. Es una definición muy simple. Entonces, no solamente se trata de transmitir conocimiento, sino que también la aplicación práctica. Vamos a ver un ejemplo muy claro en la vida del rey Lemuel. Esto está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, los versos del 1 al 9. Y las Escrituras nos dicen, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruyen los reyes. No es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. La sidra al desfallido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necedad y de su miseria y no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Cuando leemos esta porción de las Escrituras, podemos dar un vistazo a una mujer que realmente valora ser madre, pero también valora tanto la vida de su hijo como también valora la sabiduría de Dios. En este capítulo, pues su hijo, el hijo de esta madre, el rey Lemuel, registra la profecía que le enseñó su madre. Entonces yo quiero que tú te puedas imaginar esta vivencia, ¿no? En donde ves a un joven príncipe de repente sentado en las faldas de su madre, absorbiendo, quizás escribiendo, tomando nota de las palabras de sabiduría que su madre le compartió. Y él recordó su sabiduría por el resto de su vida. La usó para dirigir a un reino y llegó a transmitir a otros porque se registró en el libro de Proverbios. En otras palabras, esa sabiduría nació pues del corazón de una madre al corazón de su hijo, en este caso el rey Lemuel, y del corazón del rey Lemuel llega a ti y a mí, porque está escrito en el libro de Proverbios. Qué importante es transmitir las Escrituras, porque tú no sabes hasta dónde puedes alcanzarla. En Deuteronomio, en el capítulo 6, los versos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estos versículos que a veces los leemos, pero no nos detenemos a pensar la profundidad que nos quieren decir. En primer lugar, nos está diciendo que un padre y una madre deben llenar sus corazones con la palabra de Dios.
O sea, antes que nada, antes que tú puedas enseñarlo, primero es que la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Y luego, luego, una vez que ya está en tu corazón, que está asimilada en tu corazón, una vez que ha echado raíces en tu corazón, entonces puedes enseñar diligentemente y deliberadamente a tus hijos cada minuto de su vida. La sabiduría de Dios se enseña de dos maneras: enseñando con nuestras palabras o por medio de nuestra conversación. Enseñamos en nuestro andar por la forma en que vivimos nuestra vida. Nuestro andar incluye todo lo que hacemos y decimos, y también todo lo que no hacemos y lo que no decimos. Nuestros hijos, mi querido hermano, están observando en todo tiempo, en todo momento, y los padres enseñan continuamente a sus hijos o algo positivo o algo negativo. Jocabed, mi querido hermano, amaba las cosas de Dios y ella transmitió esa transmisión a sus hijos, esa pasión a sus hijos. Por eso sus hijos tuvieron éxito en los diferentes propósitos que Dios tuvo con ellos. Tú puedes estar pensando en el caso de Moisés, pero Moisés solamente estuvo por poco tiempo con Jocabed hasta que fue destetado. ¿Cómo fue posible eso? Mi querido hermano, el niño percibe todo desde el vientre de su madre. ¿Cuántos pensamientos hay de hombres que son grandes instrumentos de Dios porque desde niño, cuando estaba en el vientre de su madre, pues los padres leían y compartían con ellos las escrituras aún estando en el vientre de la madre? Otro aspecto de la vida de Jocabed es su gran fe. En los tiempos de Faraón, los hebreos se habían multiplicado, tanto que hicieron que el monarca temiera porque ellos llegaran a sobrepasar el número de los egipcios y se apoderaran de la nación. Entonces, ¿qué hizo? Pues ordenó matar a todos los niños recién nacidos y que sean arrojados al Nilo. Jocabed estaba embarazada y ella ya tenía a Miriam, que quizás en esa época tendría más o menos 10 años. Aarón posiblemente tendría 3. Y ahora se venía otro hijo en camino. Y ella debe haber pues tenido un intenso suspenso mientras esperaba la llegada de su tercer hijo. Porque si ella sabía de que si era varón, se lo iban a arrancar y lo arrojarían al Nilo. Pero el horror del Nilo, lleno de cocodrilos, pues transforma a esta mujer, transforma a Jocabed en una heroína y también en una protectora de un niño que más adelante se convertiría pues en una de las figuras más grandes del mundo. Desde el mismo instante en que vio a su bebé, decidió luchar por su vida. En Éxodo 2:2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Qué motivó a Jocabed a proteger la vida del niño? Muchos podrán contestar, pues el amor de madre. Es cierto, pero hay algo más profundo que necesitamos conocer. La Biblia indica que Jocabed dio a luz y ella vio a su hijo hermoso. Muchos mensajes se han podido sacar sobre este término hermoso, como que así son los hijos de Dios, etcétera, etcétera. Pero esta palabra hermoso tiene un profundo significado. En el idioma hebreo es tov, ¿no? Y ese tov, o sea, se escribe con 3 consonantes hebreas. Una es la tet, ¿no? Y esta consonante es símbolo de lo bueno, es símbolo del arrepentimiento, es símbolo de la bondad, es símbolo de la humildad. La otra consonante es la vav, que es símbolo de la redención,
y de la transformación. Y la tercera consonante es la B, que es símbolo de la bendición, de la creación, de la dualidad, de la pluralidad y también de la casa. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, pues, en la simbología de estas palabras en hebreo, entonces nos indica claramente cómo Jocabed vio a su hijo recién nacido. ¿Y cómo lo vio entonces? Jocabed vio a su hijo como una bendición de Dios para su casa. Ella vio a su hijo que iba a ser el instrumento de Dios para redimir al pueblo. Y también vio que él sería un hombre bueno, bondadoso, manso y humilde. Eso es lo que vio Jocabed en su hijo. La visión que tú tienes que tu hijo. Entonces, la pregunta que nos debemos formular ahora es, ¿cómo miras a tus hijos? ¿Cuál es la visión que tú tienes por tus hijos? Porque la visión que tú tienes de tus hijos va a determinar su futuro. La visión que tú tengas de tus hijos no puede ser pobre y defectuosa, ni tampoco de tus nietos. No veas, pues, las cualidades de sus antecesores, porque muchos le dicen, este va a ser igual que su padre. Pues, mi querido hermano, lo que tienes que ver es que tú tienes que mirar y proclamar lo que Jesucristo puede hacer en la vida de tus hijos. No le digas, eres un tarado, eres un tonto, no sirves para nada. No maldigas tu generación. Muy por el contrario, bendícela. Jocabed miró a su hijo hermoso. El significado de esto es que lo miró como una bendición de Dios para su casa. Tu hijo es una bendición para su casa. Lo miró como un instrumento de Dios para redimir al pueblo de Israel. Tú tienes que ver a tu hijo como un instrumento de Dios para alcanzar sus propósitos. Y él lo miró como un hombre bueno, bondadoso, manso y humilde. Así tienes que mirar a tus hijos. ¿Qué movió a proteger la vida del niño? Pues su fe en Dios y la visión que tuvo de su hijo. Jocabed sintió que Dios le había enviado a su hijo y que su Dios y su fe y su amor entrelazados preservarían pues al niño de alguna manera. Moisés llegó a ser un hombre de fe. ¿Por qué? Porque sus padres fueron hombres de fe. En Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. A Jocabed no solo el afán de salvar la vida de su hijo fue lo que motivó a obrar como lo hizo, sino lo que Dios podía hacer con su hijo. En el libro de Génesis hallamos una profecía acerca de la esclavitud de los hebreos, ¿no? En tierra ajena. En Génesis 15, capítulo 15, los versos 13 y 14 nos dice, porque Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en aquella tierra y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Esta profecía como que circulaba como una tradición entre el pueblo esclavo y les daba esperanzas de libertad. Pero Jocabed vio que su hijo podía ser ese instrumento de redención para su pueblo, porque el pueblo de Israel esperaba el cumplimiento de esta profecía. Mientras unos esperaban, Jocabed pensaba y actuaba y decía, mi hijo va a ser ese instrumento de redención. Cuando vemos
el actuar, el proceder de Faraón, pues simplemente podemos ver que esto nos ilustra, pues, o representa el actuar o el proceder del enemigo, ya que siempre, pues, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sus hijos, y su mira son nuestros hijos. Él trata de tomarlos desde la infancia y generalmente lo hace a través de los traumas, de los maltratos físicos, de las peleas continuas de los padres violentos, de los padres alcohólicos, de los padres separados, de sucesos dolorosos que han podido experimentar de violación, de tocamientos, o de quizás porque los niños experimentaron y vieron escenas sexuales desde muy pequeños, y etcétera, etcétera. Podemos nombrar muchas de las cosas que afectaron la vida de los niños. Por estas razones y muchas más, tu hijo puede estar en peligro. Vivencias que afectaron su vida emocional, y lo cual eso genera pues en actuaciones de rebeldía y también de rechazo hacia los padres. Pero si usted leyó las escrituras y sabe que hay promesas para usted y su familia, pues se apropiará de ellas. Y una puede ser pues esa palabra esa promesa que Pablo le hizo al carcelero, ¿no? En Hechos 16:31 dijo, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú te puedes apropiar de esa promesa. Jocabed, desde el mismo instante en que vio a su bebé, ella decidió luchar por su vida. Ella decidió luchar por la vida de su hijo. Eso también tienes que hacer tú. Y yo también luchar por la vida de nuestros hijos. Lucha por él a través de la oración. Comparte las escrituras. Y hemos dicho que pues enseñamos las escrituras con nuestras palabras por medio de nuestras conversaciones, pero también enseñamos las escrituras con nuestro andar, por la forma en que vivimos nuestra vida. A veces oramos y le decimos a Dios, Dios, cambia a mi hijo. Y en vez de mirar las deficiencias de nuestros hijos, debemos mirar las deficiencias de nosotros, las deficiencias de nosotros que no permiten que alcancemos la vida de ellos para que pueda verdaderamente impactar la vida de nuestros hijos y que pueda generar un cambio. Quizás nuestro modo de andar no es el adecuado y no ha impactado la vida de nuestros hijos. Luchar por la vida de tus hijos tiene dos frentes. Uno es la oración, teniendo fe en las promesas de Dios, pero eso tiene que estar acompañado de un estilo de vida, pero de influencia. Bien, ahora también vamos a hablar de lo que ella mejor o cómo actuó, porque ella hizo lo mejor que podía y el resto se lo dejó a Dios. Es algo que tenemos que aprender. Miren, es un misterio cómo Jocabed se las arregló para esconder al bebé en un lugar donde no fuera visto. Sin lugar a dudas, pues este niño lloraría vigorosamente porque todavía era un bebé. Estaba en los 3 primeros meses, ¿no? Como cualquier otro niño. Cuando ella ya no pudo esconderla, Dios, mediante la intensidad de la fe de ella, hizo que recordara pues la visión que él tenía para Moisés. Entonces ella hizo una cesta de papiro, pues ella creía que esta serviría pues
para la protección de los cocodrilos y puso ahí en la cesta su tesoro más preciado, ¿no? Su secreto, su hijo, y lo envió por la ribera del río. Eso, tomar esa decisión, eso es fe, mi querido hermano. Eso es fe. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses que la fe hace que la persona se apoye en Dios con absoluta confianza y dependencia de su poder, su sabiduría y su bondad. Eso está en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Y eso es lo que hizo Jocabed. Jocabed se apoyó en Dios. Fe es apoyarse, recostarse totalmente en Dios, tomando todo su peso y poniéndolo sobre Él, confiando en qué, en su poder y en su capacidad, porque Dios hará lo que tiene que hacer. En segundo lugar, tienes que confiar en su conocimiento y su sabiduría, porque Él actuará cuando sea necesario. Y tres, pues tienes que confiar en su amor y en su bondad, porque Él lo hará de la manera correcta. Cuando una persona confía todas sus cosas, incluyendo su propia vida, en las manos del Señor, eso está demostrando su fe. ¿Sabía usted que la fe y la confianza en el Señor nos sostienen en los tiempos difíciles mientras esperamos pacientemente que la gracia de Dios produzca nuestra liberación? Porque la fe es importante, pero aunque la fe es importante, no es el verdadero poder libertador. La fe nos sostiene hasta que el poder de Dios, por medio de su gracia, entre en escena para liberarnos. Cuando afirmamos que estamos creyendo y confiando en Dios para que algo ocurra, debemos también orar diciendo: Padre, necesito tu gracia, necesito que tu poder venga, libera a mi hijo. Es importante recordar que las victorias nos vienen por gracia mediante la fe. Con frecuencia se nos dice que debemos mantener nuestra fe en línea y que debemos permanecer creyendo que recibiremos lo que necesitamos mediante la fe. Continuamente nos dicen, pero seamos cuidadosos, porque podemos cometer el error de fijar nuestros ojos en la bendición antes que en el Señor. Y esta es una línea muy sutil. Debemos cuidarnos de buscar el rostro de Dios en todo momento y no su mano. El Señor quiere que lo busquemos a Él, no solamente lo que Él puede hacer por nosotros. Muchas veces nos inclinamos y clavamos y buscamos a Dios solamente cuando necesitamos algo. Pero no lo buscamos en todo momento a Él. Esto sucede, nos hace ver la relación que hay entre la fe y la gracia. A veces nos enfocamos demasiado con nuestra atención en creer de tal forma que comenzamos de repente a adorar nuestra fe, a adherirnos, a confiar, a descansar en la fe más que en el Señor. Y el Señor es el fundamento y el objeto de la fe. Entonces no tergiversemos las cosas. En lugar de poner nuestros ojos en las cosas que buscamos y que pedimos, mantengamos nuestros ojos puestos en Dios. Necesitamos mirar más allá de nuestra fe, mirar la gracia de Dios y orar y decir: Padre, necesito que vengas por medio de mi fe y por tu gracia me proveas lo que necesito. A fin de lograr que nuestras necesidades sean suplidas y recibir cualquier beneficio de nuestro Señor, debemos tener ambas cosas.
fe y gracia. Es por gracia, mediante la fe, que somos salvos. También por gracia, mediante la fe, toda y nuestra fe y nuestras oraciones son respondidas y todas nuestras necesidades suplidas. Es como un ventilador, hermano. Un ventilador, si no está enchufado, no funciona. Pero si está enchufado, si está conectado, funciona. Entonces, el ventilador es la fe. Necesita estar conectada a la gracia. Jocabed tenía fe y confiaba en la gracia de Dios. Por eso envió a su hijo en una canasta por el río Nilo. Y bueno, Dios en esta mañana te está hablando a tu corazón y te dice, busca primero mi rostro. Es lo que el Señor nos está diciendo. Confía en mí. Busca primero el reino de Dios y el resto caerá por añadidura. No busques primero la añadidura en donde está puesta tu fe. Tu fe debe estar puesta en la gracia de Dios. Cuarto punto. Jocabed mostró por fe un desprendimiento maternal. La Biblia nos muestra en Hechos 4:13 y nos dice, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, todos somos su creación y por tanto, todos le pertenecemos a Él. Muchas madres piensan que sus hijos le pertenecen y por tanto los educan a su manera, como ellos piensan y creen que eso es lo correcto, pero ignoran que sus hijos no les pertenecen, son de Dios y por lo tanto en un momento determinado daremos cuenta a Dios por ellos. Como madres y como una misión de parte de Dios, no pueden pues subestimar la urgencia de plantar la verdad de Dios en los corazones de sus hijos y en sus mentes desde muy temprana edad. Jocabed tuvo a Moisés por muy breve tiempo, solo por 3 años. Y después se desprendió de él y se lo entregó para que fuese criado, que sea educado por otra persona. Esta mujer, en ese periodo de tiempo tan corto, valoró el papel de madre y tuvo pasión por Dios y su verdad. Y fue tan fuerte esa pasión que impartió en la vida de Moisés, que Moisés, a pesar de sus cortos años, lo capacitó para tomar decisiones serias en cuanto a Dios más adelante. En Hebreos, en el capítulo 11, los versos del 24 al 29, podemos leer y podemos dar fe de esto, y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Las instrucciones o la pasión que Jocabed impartió en Moisés desde muy temprana edad impactaría su vida mucho más adelante en las decisiones que podría tomar. Ana, cuando leemos la Biblia también, que era la mujer del Cana, se enfrentó también a un reto similar. Al igual que Jocabed tuvo un hijo, Samuel, de aproximadamente 3 años, ¿no? A los 3 años tuvo que entregarlo en las puertas de la casa de Dios para ser criado por otra persona. Y al igual que
Jocabed, ella enseñó a su hijo lo suficiente de la ley de Dios como para hacerlo un poderoso profeta, sacerdote y líder del pueblo de Dios en las décadas sucesivas. Estamos hablando de Samuel. Tan igual como Jocabed y Ana, desde muy temprana edad, por un poco periodo de tiempo, 3 años, ellos transmitieron verdades bíblicas tan profundas en la vida de sus hijos que impactaron tremendamente en sus vidas, en el caso de Samuel y en el caso de Moisés. Y no solo eso, sino que no también complementa la idea cuando Dios escoge a María para criar a su hijo Jesús. Y ella, sin lugar a dudas, tomó pues en serio la misión de parte de Dios. Y a diario ella volcaría la verdad de Dios en el pequeño corazón de Jesús. Por supuesto que Dios escogió pues el lugar correcto y la madre correcta pues para confiar a su hijo. Y a los 12 años Jesús sorprendería pues a los maestros sabios del templo de Jerusalén con su conocimiento. Él ya desde los 12 años se ocupaba de los negocios de su padre, como lo podemos leer en Lucas en el capítulo 2, los versos del 46 al 49, y que todos conocemos cuando él se presenta ante los doctores de la ley y se quedan maravillados de todo el conocimiento que él tenía. Entonces, tomando la experiencia de Jocabed, tomando la experiencia de Ana y tomando la experiencia de la Virgen María, ahora les pregunto, ¿estás tú sembrando el amor de Dios y su verdad en los corazones de tus hijos? ¿Sabes? Nunca es demasiado temprano, ni tampoco es nunca demasiado tarde para comenzar. Es mejor algo que nada. Así que elabora tu estrategia, sé sincera, sé constante y empieza desde este momento en instruir, en transmitir las verdades, la verdad de Dios en el corazón de tus hijos. Como quinto lugar podemos hablar de que Jocabed obró con sabiduría. Y esto, el obrar con sabiduría, lo muestra en el hecho cuando Jocabed envía a su hija María a vigilar escondida pues en un carrizal para que le informara todos los acontecimientos. La información que ella pudo recibir pudo haber sido pues variada y muy diversa, ¿no? Como por ejemplo que de repente lo pudo haber encontrado de repente un criado de Faraón, o de repente lo pudo haber encontrado otro israelita, o de repente un grupo de esclavas que acompañaban a la princesa, o que de repente pudiera encontrar otra mujer egipcia, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Su esperanza en Dios era lo que ocurriría primero. Dios muchas veces nos concede más de lo que pedimos o entendemos. Ella solamente quería que sea protegida la vida de su hijo. Pero Dios le dio mucho más. Dios muchas veces nos da más de lo que pedimos o entendemos. En Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y esto se confirma, pues, al hacer que fuera la princesa la que se apiadara del pequeñito Moisés. María, la hija de Jocabed, desempeñó bien su cometido, posiblemente pues instruida por su madre. Siempre, mi querido hermano, nosotros tenemos que tomar decisiones. A veces las exigencias de la vida nos bombardean por todas partes. Tenemos que dar una palabra, tenemos que dar una respuesta, tenemos que dar una opinión, una acción o una decisión. Tenemos que decidir lo que debo pensar o ignorar, lo que tenemos que decir o debemos callar, lo que debemos pedir o lo que debemos abandonar, lo que debemos trabajar o lo que debemos esperar, lo que debemos o tomar la decisión de movernos o detenernos, de pararnos o sentarnos. Para tomar esas decisiones o esas buenas decisiones necesitamos
sabiduría. ¿Cómo obtenemos la sabiduría? En primer lugar, tenemos que desear la sabiduría. Y ese fue el primer paso de Salomón. Él deseaba la sabiduría y la deseaba por encima de cualquier otra cosa que su corazón pudiera desear. ¿Qué deseas? ¿Larga vida, riquezas, victoria sobre tus enemigos o deseas sabiduría? Examina tu corazón, mi querido hermano. Para tener sabiduría, primero tienes que desearla. Segundo lugar, tienes que orar por sabiduría. Salomón oró por ella, reconoció que la necesitaba y la pidió a Dios. No pidió un buen matrimonio, ni tampoco pidió hijos obedientes, ni dinero para pagar las cuentas. Él oró y dijo, dame ahora sabiduría y ciencia. Eso está en 2 de Crónicas 1:10. Si oramos por sabiduría y ciencia, entonces contaremos con lo necesario para tener un buen matrimonio, para que tengamos hijos obedientes y el dinero para pagar las cuentas. En tercer lugar, debemos buscar la sabiduría. Los siguientes versículos en Proverbios 2 nos enseñan paso a paso. Miren, en el capítulo 2 de Proverbios, los versos 4 y 5 nos dice, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Los metales, mi querido hermano, como la plata, generalmente están fuera del alcance de nuestros ojos, están enterrados en lo profundo, a la espera de ser descubiertas. Así funciona la sabiduría. Solo con una voluntad diligente, ferviente y resuelta se dedicará pues a esa ardua labor de buscar, escudriñar la palabra de Dios y obtener esa sabiduría. En Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y esta es la pista más importante para tan anhelada sabiduría. Y es que Jehová, Dios mismo, es el que nos da la sabiduría. La pregunta es, ¿con cuánta diligencia, con cuánto empeño buscas el tesoro de la sabiduría? ¿Qué tanto escudriñas las Escrituras? Y por último, debemos también crecer en sabiduría. Salomón nos dejó un gran ejemplo como alguien que deseó, pidió y buscó la sabiduría. Sin embargo, nos dejó un pésimo ejemplo en su último paso, pues él no creció en sabiduría. En sus primeros años, Salomón reconoció su necesidad de sabiduría, la buscó y logró impresionar a la nación con su inteligencia. Después se casó con muchas mujeres extranjeras que inclinaron su corazón hacia la idolatría y su deseo por la sabiduría, así como la obediencia a los principios eternos, se desvanecieron. Al final, no obedeció más a Dios, no creció en sabiduría y desapareció en las Escrituras en forma inadvertida. Tanto así que para los siguientes reyes el parámetro es David, en ningún momento es Salomón, porque las Escrituras nos dicen, pues, y tal rey no fue como David, no fue o fue igual que David, o sea, el parámetro fue David, ya no Salomón. Simplemente desapareció en forma inadvertida. Es lamentable que ahora, pues, no solo se conoce por la sabiduría que Dios le dio a Salomón, sino que también lo conocemos como el hombre que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. No creció en sabiduría. Por último, y para terminar, vamos a hablar sobre el premio de su fe, porque esto también es importante. La madre de Moisés fue premiada con diversos privilegios. Uno, que pudo retener a su hijo y educarle ella misma. Moisés tenía un carácter muy duro y fogoso. Ese
ese carácter duro y fogoso lo mostró cuando él mató al capataz egipcio. También lo mostró en esa querella con su propia esposa, que está en Éxodo en el capítulo 4. También mostró pues ese carácter duro y fogoso rompiendo las tablas de la ley cuando bajó del Sinaí, y también cuando golpeó la roca en vez de hablarle, ¿no? Como Dios le había mandado. Todos, esto nos hace ver, mi querido hermano, que todos tenemos nuestros caracteres personales. Sin embargo, leemos que una vez humillado y aleccionado por Dios, Moisés vino a ser manso. ¿De qué dependía ese contraste? Sin duda, fue la educación de su madre. Quizás algunos de los rasgos del carácter que tenía Moisés había sido estimulado por la educación militar que recibió en Egipto. Pero otras características espirituales fueron sembradas en el alma del niño en los primeros años de su vida por parte de Jocabed, su madre. ¿Y qué nos dice las Escrituras en Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Sin duda, Jocabed le enseñó a amar y a perdonar a sus hermanos, a Aarón y a María. Y esta semilla quedó pues en el subconsciente del niño, hasta que produjo su fruto cuando pasó un incidente en el cual él los perdona. Ana, la madre de Samuel, y también Eunice, la madre de Timoteo, son ejemplos de lo que puede hacer la educación moral en un tierno corazón de un niño. Otro de los premios que recibió Jocabed, recibió el salario de la princesa para criar al niño, lo que estaba ansiosa de hacer. Si educamos sabiamente a nuestros hijos, Dios nos los recompensará con creces. Pero es necesario que entendamos que nuestros hijos no son nuestros, sino son de Dios. La princesa le dijo a Jocabed, críamelo y yo te lo pagaré. Significaba un privilegio, pero también un deber, un penoso deber. ¿Qué pasó? Moisés legalmente ya no era suyo, pertenecía a la princesa. Y Jocabed tuvo el disgusto de ver a su niño arrebatado del hogar y llevado a un colegio egipcio, donde le enseñaban muchas cosas contrarias a lo que ella le había enseñado. Sin embargo, es curioso observar que por la virtud del Espíritu Santo, guardó Moisés muy bien en su memoria y en su corazón las historias que más tarde escribió, por ejemplo, en el libro de Génesis, y que no hizo caso a ninguna mitología de la religión egipcia, porque nada de esto aparece en el libro del Pentateuco, sino todo lo contrario. Jocabed transmitía a Moisés pues todo lo que la tradición oral, la palabra de Dios que se transmitía antes de las Escrituras, pues ella le transmitió. ¿A quién? A Moisés. Y Moisés lo escribiría más adelante en el libro del Pentateuco. ¿Sabes? Hoy muchas madres matriculan a sus hijos en colegios cristianos a fin de que puedan ser instruidos en la palabra de Dios, con el propósito, pues, de disminuir la posibilidad de que sus hijos se pierdan en el mundo. Realmente, qué equivocadas están. La instrucción de la palabra de Dios no es responsabilidad del colegio, es de los padres.
Si los instruyes adecuadamente a tus niños, el Espíritu Santo los guardará y refrescará su memoria en los momentos que ellos lo necesiten. Tan igual como pasó con Moisés. Pues hoy hemos hablado, de muchas cosas hemos hablado, de este ejemplo maravilloso de Jocabed, que tiene mucha enseñanza para las madres. Así que vamos a orar en esta mañana dando gracias a Dios por la palabra y también por cada una de las madres. Señor, en esta mañana queremos orar por cada una de nuestras madres, Señor. Señor, pues vemos en tu palabra lo importante, Señor, que es, en primer lugar, que tú gobiernes un matrimonio. La importancia que significa que una madre llene su corazón de los principios de vida para que pueda transmitir a su hijo. Primero tiene que llenar su corazón de la palabra de Dios para transmitir a sus hijos. Teniendo un solo espíritu, un solo Dios, una sola fe, pues impactaremos también. Y eso tiene que añadirse con la vida, con nuestros hijos que se van añadiendo cada día. Esa fe, mantenerla firme en ti, Señor. Señor, es importante que alimentemos el espíritu, dando principios de vida. Y así nuestros hijos podrán ser victoriosos mientras transitamos en esta vida. Señor, es importante que tengamos nuestra fe en ti, pero Señor, tan igual como tenemos fe en ti, pues también tenemos que tomar en cuenta la gracia. Todo lo que obtenemos es por gracia tuya, Señor, y eso es lo que nunca debemos perder. Por tanto, siempre, Señor, nuestra mirada tiene que estar puesta en ti y no en lo que necesitamos o requerimos. Nuestra fe y la gracia tienen que estar de la mano. Señor, oramos por eso, que podamos entender que todo lo que recibimos es por gracia. Señor, en esta mañana también queremos orar por las madres porque tengan una verdadera visión de sus hijos, que entiendan que son instrumentos tuyos y que tú has confiado a sus hijos para que ellos lo eduquen y te darán cuenta a ti que tú eres el dueño de ellos, que eres el padre de ellos. Señor, pedimos que realmente haya esa visión, que sepamos trasladar, que podamos realmente trasladar y podamos dar la verdadera identidad a nuestros hijos. Señor, oramos porque no miremos las deficiencias de nuestros hijos, sino lo que tú puedes hacer en ellos. Señor, oramos porque entendamos que nuestra responsabilidad, nuestra prioridad debe ser alimentar el espíritu, transmitiendo principios de vida a nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús oro por eso, oro por cada una de las madres. Abre nuestro entendimiento, Señor, que en todo momento busquemos de tu presencia, busquemos de tu amor, busquemos de tu misericordia. Toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Y lo mejor para sus hijos es que tengan un encuentro real y genuino con Jesucristo. Te pedimos y oramos por eso, Señor. Oramos también por aquellos hijos pródigos, aquellos que fueron instruidos en la palabra. Sabemos de que si fueron instruidos en la palabra, tarde o temprano regresarán.
porque la palabra, Señor, nunca regresa vacía, siempre cumple su cometido. Y te pido y clamo por eso, Señor, por esos hijos pródigos, porque también puedan regresar, porque se cumpla tu palabra en ellos. Nos apropiamos también de tu promesa. Aquellos que de repente, Señor, ya tuvieron, hoy es descubierto muchas verdades y nos damos cuenta de que nos equivocamos en nuestra forma de educar a nuestros hijos. Y pensamos que es tarde. Nunca es tarde, Señor. Lo importante es que comencemos. Yo te pido y clamo por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra y bendecimos este tiempo y bendigo la vida de cada una de nuestras madres. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, saludo a las madres, que tengan un maravilloso día. Y recuerda, eres bendecido para bendecir a los demás. Que Dios te bendiga. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo el pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de
de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Oh, 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel.